Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien en casa. Ahora vamos a pasar al área de comunicación. El tema del día de hoy es lenguaje literario y no literario. ¿Qué querrá decir eso? Vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas. Lenguaje literario. Un lenguaje literario se caracteriza por la expresión artística del ser humano de forma escrita. Su principal función es poética porque se cuenta de manera expresiva. ¿Qué quiere decir expresiva? Que tú nos vas a contar lo que estás escribiendo a través de tus sentimientos y emociones. Recordar que el lenguaje literario siempre va a tener que estar escrito para que tú puedas narrarlo, comentarlo a través de cuentos, eh, obras, pero siempre que nos quieras contar algo, ese lenguaje va a tener que estar escrito. Lo que tú nos quieras contar va a tener que estar escrito. Ahí vas a poder influenciar tus emociones, puedes hacer un poema, puedes hacer una canción, pero siempre tiene que estar escrito, lo vas a manifestar a través de tus emociones y de tus sentimientos. Eso también puede ser conocido como un arte, el arte de expresar tus emociones a través de la escritura. Existen tres tipos de géneros literarios. El primero de ellos es el género literario épico o narrativo, que nos va a hacer referencia a todas las obras escritas en prosa en las que existe un narrador, tales como la novela, el cuento o la leyenda. Estos textos literarios narrativos se escriben con la intención de atraer e interesar a los lectores con narración de historias imaginarias, ya sea la Caperucita Roja, Cenicienta, Blancanieves, es más que todo algo ficticio. Entretener a los lectores mediante la creación de palabras. Este género literario narrativo es algo que tú también puedes hacerlo, puedes crear leyendas, cuentos a través de tu imaginación. También podemos contar con hechos reales o acontecimientos, algo que tú has observado. A través de eso puedes crear una novela, una obra, o también puedes generar, haciendo este género narrativo, puedes crear diversas emociones en el lector. O sea, la persona que va a ver este cuento va a tener una libertad de expresión para poder decir lo que piensa y lo que siente a través de esa lectura. Por ejemplo, tenemos la obra Las Mil y Una Noches, que el autor es anónimo. Esta es una obra interesante con el fin de que el lector pueda crear, pueda imaginar, pueda desarrollar su mente y pueda así desarrollar diferentes tipos de habilidades. Género lírico o poético. Lo forman las obras escritas en verso cuya finalidad es exaltar los sentimientos del poeta. ¿Qué quiere decir esto? Que un género poético o lírico, acá vamos a encontrar versos, más que todo versos, a través de tus emociones. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Dice así: ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Este es un pequeño poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Un género lírico es cuando el autor intenta transmitirte sentimientos, emociones o sensaciones en las que está inspirado, puede estar inspirado
en una persona como también en un objeto. Y casi siempre se escribe en verso, pero en pocas ocasiones se escribe en prosa. ¿Qué quiere decir verso? ¿Qué quiere decir prosa? Verso es cuando tiene una cierta conjugación de palabras, tiene ritmo, tiene rima. Y prosa puede ser simplemente una oración larga, no necesariamente tiene que tener rima. Esa es la diferencia entre verso y prosa. Y esta es la definición de género lírico o poético. Más que todo es hacer un pequeño poema o una obra a través de en versos, pero en donde puedas transmitir tus emociones y tus sentimientos, inspirado en una cosa o también en una persona. Género teatral o dramático. Son aquellas obras que se desarrollan a partir del diálogo entre dos o más personas. Su finalidad es la representación frente a un público. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vas a hacer una obra teatral, te vas a dar cuenta de que en esta obra o en este cuento, sí o sí vas a tener que plasmarlo a un teatro. Deben haber diferentes tipos de personajes. No necesariamente tienen que ser personas, también puede ser representación de animales, por eso es que hay disfraces de animales para que puedan representar cada uno un papel. Un género dramático es un texto hecho para representarse en teatro. Sí o sí se tiene que representar en teatro. Un claro ejemplo tenemos la obra de Romeo y Julieta, que acá vemos, como ya sabemos, son dos personajes importantes en la que Julieta se muere por Romeo, los dos mueren por amor. Esto, que era solamente un libro, lo han pasado a las pantallas grandes, han hecho películas, han hecho teatro. Tú de un cuento puedes ir modificándolo, puedes modificar, puedes agregar personajes, puedes quitar personajes, puedes hacer un montón de guiones para que puedan realizarlo en forma teatral. Puedes representarte también a través de máscaras, disfraces, necesitas un escenario, necesitas personas para que puedan representar dichos personajes. Esto es un género teátrico o dramático. Consiste en que el cuento o la obra sí o sí debe representarse en un teatro. Lenguaje no literario. Un lenguaje no literario se basa más que todo en informar, en enseñar o instruir al lector sobre un tema concreto y es de carácter informativo. ¿Qué quiere decir esto? Que un lenguaje no literario, más que todo, te vas a dar cuenta que un lenguaje literario es cuando tú te quieres informar. Quieres leer un texto, quieres aprender, quieres conocer sobre un tema. Voy a leer este libro porque, no sé, por ejemplo, quiero leer el diccionario, voy a buscar la palabra amor, porque no sé qué significa amor. Pero al ver la palabra amor en el diccionario, yo ya me estoy informando. Entonces, eso quiere decir que este es un lenguaje no literario. Más que todo es de carácter informativo. Te quieres informar, quieres aprender, quieres seguir las instrucciones de algo, es lenguaje no literario. Acá no tiene nada que ver el amor, el sentimiento, tus pensamientos, tus emociones, no. Es más que todo para informarte acerca de un tema específico, de una palabra o algo de que tú en realidad quieras saber. Bueno, tenemos tres claros ejemplos del género no literario. Uno de ellos es informativo. Como bien dice la palabra, tú te vas a informar, vas a saber algo nuevo. En este caso, como ejemplo, tenemos la noticia. En la noticia, si bien es cierto, también se utilizan palabras que uno desconoce. Eso te trae a indagar un poquito más
de qué significa esa palabra. Por lo tanto, acudes a un diccionario o a una enciclopedia para saber qué significa esa palabra. Ahí, buscando, tú nada más ya te estás informando. Instructivo, ¿por qué? El instructivo pueden ser las recetas o un manual de instrucciones. Una receta, tenemos acá un ejemplo de una receta de las galletas de chocolate, cómo se hacen las galletas de chocolate. Es una instrucción, los pasos que te están dando, porque si tú no cumples con los pasos, que son 8 pasos, si por ejemplo tú no haces 2 pasos, no te va a salir la galleta de chocolate. Tienes que seguir la receta tal cual te están indicando. Al seguir tú la receta es una instrucción que tú vas a realizar. Normativo. Normativo porque normativo quiere decir que tú vas a seguir ciertas reglas, ciertas normas, por ejemplo las reglas de tránsito, de parar el semáforo. eh, en este caso tenemos una norma que es la higiene personal. Tienes que lavarte las manos, tienes que peinarte, tienes que ducharte, cortarse las uñas, cepillarse. Esto es unas normas, es más que todo algo personal que tú debes hacer. Esta ficha es un lenguaje no literario, porque en estos tres casos, informativo, instructivo y normativo, es lenguaje no literario porque tú en ninguna de estas tres opciones estás utilizando lo que es el lenguaje literario, que sería el verso, las emociones. Recuerda que el lenguaje literario es un arte para expresar tus emociones, tus ideas. Tú para leer una noticia no vas a, no vas a, no vas a expresar tus sentimientos, tus emociones para hacerlo, porque tú ya estás leyendo. Y en la noticia lo que tú estás haciendo es informarte. En la receta tampoco vas a hacer no vas a utilizar tus emociones, vas a realizar los pasos que debes hacer para hacer la receta de las galletas. Y en el normativo, en la higiene personal, tampoco utilizas tus emociones. Son los pasos, las normas que tú debes hacer por el bienestar de tu salud. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos con el tema del día de hoy. El tema ha sido género literario y no literario. Espero que este video les haya ayudado para poder resolver sus dudas. Recuerden revisar el aula virtual, ahí se están dejando la clase completa para que puedan plasmarlo en su cuaderno y resolver las actividades que se les ha dejado en el aula virtual. Hasta luego, chicos, no olviden cuidarse, no salir, alimentarse bien y abrigarse. Hasta luego.